nosotros queremos ir finalizando una serie que hemos estado predicando aquí en la iglesia y que le hemos titulado Villanos de la Fe. Y quiero hablarte del tema: ¿eres espiritual o carnal? ¿Eres espiritual o carnal? Bien, vamos a la palabra del Señor en 1 Corintios 3, versículos del 1 al 4. De manera que yo, hermanos, no puedo hablaros como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. Porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias en esta hora por tu presencia. Te pido, Señor, te glorifiques en este lugar. Te pido que esta palabra no retorne tras vacía, sino que haga conforme a tu propósito y tu plan para esta mañana. Te pido que esta palabra nos edifique, nos exhorte, nos enseñe, nos levante, y que podamos salir de aquí, Señor, con una expectativa de reino, con una expectativa de nosotros como iglesia caminar como gente espiritual, como gente que ama a Dios. Me escondo detrás de tu cruz, que seas tú el que hable, seas tú el que ministre a este pueblo. Amén y amén. Se puede sentar mientras le dice a su hermano: ¿eres tú espiritual o carnal? La palabra del Señor en el libro de Corintios nos está exhortando y nos está hablando específicamente. Pablo está tomando un tiempo para corregir situaciones y cosas que estaban pasando en la iglesia de Corintios. Pablo comienza a hablarles a la iglesia de Corintios porque ellos tenían un problema y ellos que estaban debatiendo de quién eran ellos. Unos decían que eran de Pablo, otros de Pedro, otros de Apolos, y estaban debatiendo entre ellos y se comenzaron a formar unas mini guerras, unas contiendas, celos, situaciones en el lugar. Y Pablo viene a corregir estas cosas y a decir: no, la iglesia del Señor no es llamada a funcionar y a correr de esta manera. O somos espirituales o somos carnales. No les puedo dar leche, no les puedo dar un alimento más sólido, porque lamentablemente ustedes se están comportando de la manera equivocada. Pablo llama a los hombres de Corintio carnales porque su comportamiento en la iglesia no era conforme al carácter de Dios. En este pasaje señala por lo menos 3 áreas que le pertenecen a personas que caminan o se mueven carnalmente en la iglesia. Habla de los celos primeramente, habla segundo de las contiendas y tercero habla de disensiones. Ahora, disensiones quiere decir diferencias, desacuerdos o oposiciones que se levantan en el ministerio o en la iglesia. Pablo comienza a atacar estas áreas y a decir: ¿sabes qué? Si queremos ser una iglesia correcta y queremos ser una iglesia de bendición, tenemos que ser gente que camine en una espiritualidad. Tenemos que estar conectados conforme al propósito divino. Ahora, cuando definimos lo que es ser carnal, ahora mire esto: el carnal es la persona que ama lo terrenal, ama el pecado, le gusta mantener un comportamiento contrario a lo establecido por la palabra. El carnal en ocasiones se puede presentar como santo, pero ama demasiado el mundo y siempre estará en 2 aguas. El carnal se puede mostrar como oveja, pero puede ser que sea cabra. Escúcheme por favor unos minutos. Perry Stone, en su libro La cabra de Judas, expresa que los tiempos de Israel, o en los tiempos de Israel, antes de el tiempo donde ellos iban a sacrificar ovejas, se criaban junto a una cabra. Ellos posicionaban una cabra que entrenaban a propósito para que estuviera entre las ovejas. Iba a comer con ella, las llevaban a comer pastos con ella. La posicionaban a propósito para que ganara su confianza, durmiera con ellas, caminaba con ellas. Pero en el momento que ellos estaban listos para sacrificar, lo que hacían era que dirigían la cabra al lugar de sacrificio y todas las ovejas, como estaban familiarizadas con la cabra, la seguían. Y cuando llegaban al lugar de sacrificio, ellos abrían una pequeña compuerta y a través de la compuerta la cabra salía y las ovejas se quedaban atrapadas y las ovejas seguían camino al matadero. Luego la cabra regresaba a su lugar a comenzar el proceso otra vez con otro grupo nuevo de ovejas. El carnal es el tipo de persona que lleva a otros
o la cabra en la iglesia es aquella que lleva a las personas contrario a lo que dice la Escritura y a distraer a las personas que realmente tienen un corazón puro y que quieren alabar a Dios de corazón en la iglesia. El carnal, la Biblia lo describe en ocasiones como de diferentes maneras. El burlador, usted lo va a ver distinguido en la Biblia. Lo habla como el escarnecedor. Si leemos el libro de Proverbios, ya mismo vamos a dar algunos ejemplos. Vamos a ver lo que dice la Biblia en cuanto a el carnal. También el carnal lo describe como una persona necia o el necio. Proverbios entre el capítulo 12 al capítulo 20, por ahí en todos esos capítulos habla específicamente del necio, de la necedad de las personas y cómo uno puede cambiar o modificar su personalidad. El carnal también lo describe como el perverso o el chismoso. Toca al que está a tu lado y dile: no sea chismoso. La Biblia describe que la persona carnal tiene o funciona en tres áreas. Está lo que es lo que llama el cuerpo carnal, Colosenses capítulo 2 versículo 11. Está también la mente carnal, Colosenses 2 versículo 18. Estos son los que tú tratas de explicarles algo espiritual y no lo pueden entender. Y no lo pueden entender porque su mente no está para Dios, sino que está para cosas del mundo. Por más que trates de explicarles un concepto, no lo van a entender. Primero empieza con lo básico, que conozcan a Cristo como Señor y Salvador. Y luego su entendimiento puede ser abierto. Tercero están los que tienen deseos carnales. Y eso lo habla Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 11. Ahora, estas características que estamos hablando de una persona carnal versus el espiritual, dice la palabra del Señor en Proverbios, capítulo 16, versículo 27 al 30. El hombre perverso cava en busca del mal, y en sus labios hay como llama de fuego. El hombre perverso levanta contienda, y el chismoso aparta a los mejores amigos. Mire qué tremendo. El hombre malo lisonjea a su prójimo y le hace andar por camino no bueno. Cierra sus ojos para pensar perversidades, mueve sus labios y efectúa el mal. Quizá usted conoce personas en su empleo, quizás familiares, quizás gente vecina, que funcionan y caminan de esta manera. La Biblia describe en Judas 1, 17 al 19, lo llama los burladores. Pero vosotros, amados, versículo 17, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, los que os decían: en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Estos son los que causan ¿qué? Y lo compara con la cita que leímos al principio. Dice: estos son los que causan divisiones, los sensuales que no tienen al Espíritu. Usted conoce gente que todo es emoción, emocional. Son sensuales. Todo es por sentimientos. Lo sentí de esta manera. Me sentí de esta manera. O ellos sienten de esta manera. O me sentí en el trabajo de esta manera. ¿Usted conoce gente así? La Biblia dice que lo espiritual o el que camina con Dios funciona y se mueve en otra dimensión. En la dimensión de obediencia, en la dimensión de conceptos, en la división donde el Espíritu habla directamente al individuo. Yo no tengo que sentir algo, yo sé algo. Yo no tengo que sentir que Dios está aquí, Él está aquí, yo lo sé. Porque eso es un principio bíblico, que donde están dos o tres reunidos en su nombre, ahí Él está. Entonces, Proverbios capítulo 15, versículo 12, declara... Y lo llama el escarnecedor, le llama al carnal, le llama el escarnecedor. El escarnecedor no ama al que le reprende, ni se junta con los sabios. Y es interesante porque el carnal es alguien que se molesta con el que lo regaña. Escúchame, porque hay algo interesante, porque, y voy a hablar de lo que es la necedad, porque el joven... Cuando es joven, el padre le da consejo y no te quieren escuchar. ¿Por qué? Porque están caminando en una necedad. Ellos quieren hacer su vida a su manera. Ahora, el que escucha el consejo muchas veces se libra de grandes problemas. Pero muchas veces yo he visto gente que no ha hecho caso a lo que el padre le ha dicho y catapum le pasó lo mismo que la mamá le dijo que le iba a pasar. Ay, ay, ay. Si usted es joven, ajústese los cinturones. Ahora, es interesante porque la necedad del joven es por falta de conocimiento o por falta de madurez. Funcionan en ignorancia porque están acostumbrados a ver un modelo de vida de acuerdo a lo que los padres le permiten ver o lo que sus ojos le permiten ver.
pero no conocen más allá. Sus padres, obviamente, que han vivido la vida y saben las experiencias y los procesos que uno pasa, que por eso es que le dan los consejos que les dan. Joven que estás aquí, cuando tu padre o tu mamá te den un consejo, escúchalo, porque te están tratando de librar de una necedad. Te están tratando de librar de un problema. ¿Cuánta gente yo he escuchado? Y tuve amistades también así. El papá le decía, no te vayas a ir por allá. Para allá se fue y allá se formó un revolú y quedó él ahí arrestado con la gente. No tenía nada que ver, pero como se metió en el revolú con ellos, pues ahí también lo arrestaron. ¿Por qué? Porque no escuchamos muchas veces el consejo. Ahora dice que el escarnecedor no ama al que le reprende, ni se junta con los sabios. Por más que quieras poner un necio entre sabios, lo vamos a descubrir. No se puede acostumbrar. El necio dice, no, yo me tengo que salir de aquí. No puede estar entre sabios. Proverbios 15, versículo 18 declara, mire cómo ahora llama al carnal, le llama el hombre iracundo. Promueve contiendas, mas el que tarda en airarse apacigua la rencilla. No hay nada mejor que poder experimentar o tener una relación con una persona que sea pacífica. Por más que le griten, le zumben, le bochinchen, el hombre, mire, tranquilo. Y claro, todo el mundo tiene sus días. Pero lo que está hablando la escritura es que cuando hay una persona entre nosotros que está tranquilo en medio de un proceso de dificultad o de contienda, mire, apacigua toda rencilla. Yo he visto, yo fui gerente de restaurantes, gerente de retail y después gerente de supervisor en lo que es collections para credit cards y compañías de bancos y todas estas cosas. Y ahora, me acuerdo cuando tenía que darle una corrección a alguien. A veces yo venía y la persona ya venía de por sí, cuando la llamaba a la oficina porque le había monitoreado una llamada y estaba haciendo cosas indebidas. Y la llamaba a la oficina y decía, ok, fulano, te tengo que reunir contigo, fulana, me tengo que reunir contigo. De acuerdo a su personalidad, venía la persona a la oficina. Si era una persona iracunda, venía que tumbaba todo lo que encontraba a su alrededor. Tunca, 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 tunca. ¿Usted entiende esa gente? Y de momento tumbó el florero y de momento tumbó y tú dices, pero ¿qué está pasando aquí? Hello, I'm just going to talk to you. Hello, take it easy. Y muchas veces empezaba, no, porque a mí no me tienen que corregir o yo no hice nada malo. Entonces uno obviamente también te entrenan a manejar estos casos. Tú hablas en la paz de Dios. Mire, la razón que te llamé a la oficina es esta. Tan. Bueno, cuando terminamos el asunto, la persona se está riendo en la oficina y se apaciguó, se calmó y se resolvió el problema y se fue de la oficina y se fue a trabajar. Porque la manera en que tú manejes la situación es que obviamente va a tener un resultado positivo o negativo. Cuando hay personas que reaccionan explosivamente, o sea que si yo hubiera estado en la misma silla y yo decido que si la persona viene agitada, yo le salgo con otra agitaera, entonces vamos a tener una major explosion. ¿Usted sabe lo que le estoy diciendo? Muchas veces los argumentos comienzan porque una de las partes no supo tener paciencia. Madre e hija, hija e hijo, madre e hijo, o padre y esposa y esposo. Uno de los dos decidió alterar el asunto y cuando el otro se alteró, estaba ya alterado y el otro vino y atacó de una vez, ahí se formó el problema. Uno de los consejos que me dieron cuando me casé con Arlene era, se lo dieron a Arlene el consejo y ella me lo compartió. Era, si él está alterado, tú háblale bajito. Eso el aconsejo se lo dio mi mamá. Y si tú eres la que está alterada, entonces que él aprenda a ser bajito. Porque si los dos están alterados, entonces se va a formar un problema grande. Y mire, amados, cuando usted ve los casos en Cops, donde la esposa se alteró y el otro se alteró y se formó un santo revolú y un salpa afuera y tiraron sartenes y rompieron paredes y toda esa cuestión. Do you know what I'm talking about? Y la policía llegó y entonces empiezan a entrevistar al hombre por allá y después a la mujer por acá. ¿Y a quién nos vamos a llevar arrestado? Y se llevan a alguien arrestado. ¿Por qué? Porque alguien no tuvo el control, fue carnal suficiente para una explosión. Cuando se forma una pelea en la escuela, cuando se forma una pelea en la calle, ¿por qué se forma? Porque ninguno de los dos estaba dispuesto a ceder. Entonces, el problema del carnal es que va a perseguirle el mal. Ok, ¿no me cree? Pues vamos, ya mismo lo vamos a leer. El hombre iracundo promueve contienda. O sea, me gusta eso y lo voy a promover. ¿Sabes que ayer le caí encima a uno?
Y es más, si alguien me provoca, tú sabes que yo soy volado, yo le caigo arriba. ¿Te conoces gente así? Promueve la contienda. Le gusta la poca vergüenza a ese hombre. Mas el que tarda en airarse apacigua la rencilla. Yo tenía amistades que eran así. No se crea, yo estoy lavado por la sangre del Cordero, pero en mi tiempo era malito. Y los que andaban conmigo eran peor que yo. Yo podía estar tranquilo en un sitio y alguien me gritaba algo y yo no tenía que hacer nada. Mis amigos respondían porque como eran explosivos y carnales, en el momento, ¿qué tú le dijiste a Ale? Pacatum, pa. Y yo estaba aquí, pero ¿y qué pasó aquí? Si yo estaba lo más tranquilo. Y es personas que explotan porque están dejándose llevar por una actitud carnal y no por una espiritual. El carnal siempre va a explotar y siempre va a herir y siempre va a decir cosas que no son. El espiritual siempre va a reaccionar de otra manera. De una manera madura y productiva. Escúcheme. Proverbios 17, versículo 12 al 13 declara: mejor es encontrarse con una osa a la cual le han robado sus cachorros, que con un fatuo en su necedad. Tú me quieres decir a mí que una osa, tú sabes cómo se pone una osa sin los cachorros, ¿verdad? Que eso mata a cualquiera. You don't want to be in front of them at that point. Y dice que el fatuo es peor que eso. El que da mal por bien, no se apartará el mal de su casa. Esto es tremendo, son principios espirituales porque son leyes que estableció Dios. Entonces, el que da mal por bien, y eso es mismo es la ley de la siembra y la cosecha, lo que tú siembras lo vas a cosechar. Entonces hay personas que se preguntan, pero ¿por qué no se acaba el problema en mi casa? ¿Por qué no se acaba la pelea? Estoy cansada o estoy cansado de esta pelea y la mujer siempre lo mismo o el esposo siempre lo mismo. ¿Sabes por qué? Porque como están siempre en este principio, dando mal por mal, el mal nunca se aparta de la casa. ¿Tú quieres que el mal se aparte de tu casa? Deja de estar peleando tanto. Deja de estarte gozando en la pelea y en el bochinche. Pero hay gente que le gusta esa cuestión. Le apasiona el bochinche.